Hoy en Aicua, la emprendedora Rocío Benítez visita los estudios de Aicua desde la ciudad de Pirayú para enseñarnos a elaborar una deliciosa, suave y esponjosa torta chiffón. Nos cuenta que inició su emprendimiento llamado Dulce Capricho con una actitud muy positiva, solidaria y con mucha disciplina para salir adelante. Recomienda a todos los jóvenes emprendedores como ella que no tengan miedo de hacer lo que les gusta por temor al qué dirán. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un programa más de Aicua. Mi nombre es Rocío Benítez. El día de hoy estaremos realizando una torta chiffón. Para lo que vamos a necesitar son 4 yemas, 300 ml de leche, 100 ml de aceite, 300 gramos de harina leudante, 250 gramos de azúcar, las yemas, un chorrito de vainilla, dulce de leche y coco rallado al gusto para la decoración. Comenzamos. Lo que sería agregar nuestras yemas, la harina, el azúcar, el aceite y la leche. Esto vamos a integrar todo con nuestra espátula, todito para que no quede ningún grumo. También nuestra vainilla. Ahora lo que vamos a batir serían nuestras claras. Si ustedes quieren le pueden agregar azúcar o pueden batir así nomás también sin ningún problema. Es importante batir nuestras claras hasta que quede punto nieve, porque así las claras le van a aportar esponjosidad y también esa suavidad a nuestra torta. Y lo que vamos a hacer es incorporar en forma envolvente a nuestra mezcla. Con suaves movimientos para que las claras no pierdan todo su volumen, todo el aire que le incorporamos al batir. Una vez llegada a esta textura, lo que vamos a hacer es poner en nuestra bandeja y llevar a cocción a 35-40 minutos más o menos a 180 grados o 200 grados, ya depende del horno que ustedes tengan. Lo ideal es que ustedes pongan lo más bajo posible su horno, máximo 180, para que así se pueda cocinar mejor. Y así quedó nuestra torta. Una vez ya sacada del horno, ustedes pueden decorar a gusto como ustedes quieran. Ustedes también lo que pueden hacer con esta torta no solamente es hacer de vainilla, ustedes pueden saborizar a gusto. Ustedes pueden usar jugo de naranja, pueden usar también yogur, ustedes pueden inventar la receta al sabor que ustedes quieran, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer ahora es ponerle un poquito más de dulce de leche para darle ese toque final, ya para la terminación. Esta es una torta riquísima, liviana, con una masa súper esponjosa. Mi emprendimiento se llama Dulce Caprichos porque en realidad cuando más a mí me dicen no hagas, no vendas, no te vayas, yo ahí me encapricho y empiezo a hacer más y más y más para vender, ¿verdad? Mi emprendimiento comenzó aproximadamente hace 4 meses cuando yo comencé un curso de ayudante de cocina en SNPP. Fue lo que me ayudó con muchísimas recetas, muchísimos tips para poder también comenzar a emprender. En mi emprendimiento pueden encontrar tortas decoradas, por lo que más me caracterizo. También la torta chiffón que presentamos, las medialunas, los alfajores,
y variedad de productos más, que también serían el tiramisú. Esos todos son por pedidos, ya las tortas todos son bajo pedido. Los que me conocen ahí en el barrio, por ejemplo, se acercan más allá a la casa de mi suegra, donde actualmente yo estoy viviendo, ¿verdad? Que sería Barrio 2 Pirayú, camino Ruta Yaguarón. Tengo mis redes sociales que son solamente personal, que sería Magali Benítez en Facebook y Benítez Rocío 16 en Instagram. También tengo mi WhatsApp personal, donde también me pueden contactar, que sería el 76686672. La verdad que me siento muy bien, porque yo me puedo manejar a mi tiempo me puedo manejar como yo sé, como yo puedo, y también puedo estar al pendiente de mi bebé también. Entonces estoy súper bien, súper contenta, muy cómoda también con mi emprendimiento. Así quedó nuestra riquísima torta chiffon. Ustedes pueden realizar la receta con el sabor que ustedes más quieran. De lo contrario, también les esperamos en Dulce Capricho, en mi emprendimiento, para poder realizarle la torta de su preferencia. Espero que pongan en práctica esta receta y les esperamos en una próxima edición de Aicuá. Chao, chao.